Buenos días para todos y todas. Buenos días. Bueno, un saludo muy especial nuevamente desde la dirección de los programas del Departamento de Función Lasallista. Un agradecimiento a la profesora Karina por acompañar hoy con este tema que es muy importante en términos del campo de la maestría y el doctorado en estudios sociales de la religión, y sobre todo en los diálogos epistémicos y metodológicos que conciernen a este campo interdisciplinar. Bienvenida nuevamente, profesora Karina, y el profesor Jorge hará su presentación. Bueno, de nuevo, muy buenos días a todas y a todos. En el marco precisamente ubiquemos que estamos en el marco de los 60 años de la Universidad de La Salle. Creo que es muy importante reflexionar que la universidad, después de 60 años, ha llegado a pensar que son importantes los estudios sociales de la religión, ¿sí? Y allí en este marco, pues tenemos la grata visita de nuestros profesores Felipe y Gaitán, y de manera especial el día de hoy, la doctora Karina Bárcenas Barajas. Ella es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social, maestría en Comunicación de la Ciencia y la Cultura, licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana León, profesora investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Es un placer para mí y para todos los que estamos acá poder contar con tu presencia. Creo que ahí sí fue una gratuidad tu presencia el día de hoy y cae como anilla al dedo en términos de que estamos casi todos los estudiantes y los profesores en este espacio de investigación en el cual pues estamos abordando fundamentalmente el hecho social religioso como un hecho social donde hay una digamos una convergencia de saberes múltiples, y hoy pues desde tus saberes podemos analizar la etnografía amplia, pero también la digital en estos estudios contemporáneos de la religión y de género. Karina, el auditorio es tuyo. Gracias. ¿Me escuchan bien? ¿O mejor el micrófono? Se escucha bien. Ya. ¿Sí? Sí. ¿El micrófono? No, para que te puedas estar sentada tranquilamente. Okay. ¿Y si es mejor el micrófono? Bueno, pues nuevamente, buenos días. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ahora Perfecto. sí, muy bien. Muy bien, pues gracias a Jorge, a Gina, a la Universidad La Salle, aquí en Bogotá, por la invitación para estar acá esta mañana. Y bueno, como ya les comentaba Jorge, yo les voy a hablar de la etnografía digital, pero sin dejar de lado algunos fundamentos epistemológicos de la etnografía como un método que pues son aplicables a cualquier modalidad, sea una etnografía más clásica, sea una etnografía digital. Finalmente pues lo que comparten en común son esos fundamentos epistemológicos y que pues han transitado por diferentes modalidades como la multisituada a finales de la década de los 90s y 80s, y esta digital que ha sido pues tema de las últimas décadas sobre todo. Entonces, bueno, pues como punto de partida me gustaría hablar un poco de cuáles han sido mis proyectos de investigación, y pues es una línea de investigación. Ay, pasamos a la siguiente porque se me olvidó que no la veíamos igual. Es una línea de investigación en torno a la religión, el género y la sexualidad, donde básicamente lo que he hecho es trabajar en diferentes proyectos que den cuenta de estos tránsitos que hay de las instituciones sociales a los movimientos, o de estas relaciones entre instituciones sociales y movimientos.
y eso de la mano con las identidades. Podría decir que los ejes comunes a mis distintos proyectos de investigación son precisamente esos tres: instituciones, movimientos e identidades. Pero más que priorizar el estudio de la institución por sí mismo, son los movimientos hacia esas instituciones a partir de identidades concretas. Y eso lo he visto inicialmente desde la conformación de las familias homoparentales. Ese proyecto me llevó a investigar las iglesias para la diversidad sexual, tanto en México como en Brasil. Durante los últimos 6 años, básicamente, estuve trabajando en el estudio de los movimientos antigénero, también en México y en Brasil, con una perspectiva latinoamericana, gracias a un libro y a diferentes espacios en los que participé, donde podía poner en diálogo lo que yo veía en México con otros contextos de América Latina. Y finalmente he estado trabajando más justo en la medicina como una institución, y eso en relación con el campo médico desde una perspectiva muy gordiana, desde lo que se denomina como la bioética laica y feminista. Creo que en gran medida la portada de este libro, que precisamente tomé en una marcha en la Ciudad de México, sintetiza esa mirada y ese, ay, sí, por favor, y esa puesta en torno a mi investigación y esta relación entre los movimientos y las instituciones. Es una imagen que remite a una guadalupana, pero pues una guadalupana más combativa en la lucha por la no violencia. eh, y bueno, pues como punto de partida, si pasamos a la siguiente, por favor, me gustaría también tener en diálogo cuáles son los ejes disciplinares desde los cuales he articulado estos proyectos, y son dos. Por un lado, la sociología comprensiva, y por otro lado, la antropología simbólica. Esto me parece muy importante platicarlo con ustedes porque finalmente pues toda investigación se caracteriza por una consistencia teórica, metodológica, epistemológica, y mi preocupación por el método no puede estar desligada de estos otros elementos, la teoría y la epistemología. Entonces, mis perspectivas teóricas se han situado en estos dos ejes: la sociología comprensiva y la antropología simbólica. Weber define que esta sociología comprensiva debe entenderse como una ciencia que pretende comprender, interpretando la acción social, para de esta manera explicarla casualmente en su desarrollo y efectos. Y Gertz, por un lado, en este libro tan leído y un clásico, La interpretación de las culturas, propone un concepto de cultura semiótico, creyendo con Weber que el hombre es un animal inserto en tramas de significación que él mismo ha tejido, y considera que la cultura es ese ordimbre y que el análisis de la cultura debe ser, por tanto, no una ciencia experimental en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de significaciones. Y precisamente subrayé esta última parte de la cita de Gertz porque la etnografía como método finalmente resulta inconsistente con un paradigma de investigación positivista. La etnografía como un método se sitúa en el otro paradigma de la tradición cualitativa, que es el paradigma interpretativo. Entonces sería inconsistente pensar en un diseño de investigación que se articula en torno a variables, que tiene como propósito comprobar hipótesis, porque la etnografía no construye conocimiento desde ahí, sino desde este paradigma interpretativo, como bien lo dice Gertz. No es una ciencia experimental en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de significaciones. Eso hace absoluto sentido con la manera como Gertz define la etnografía, a propósito de esta cita de Gilbert Wright. Hacer etnografía significaría hacer una descripción densa. Y en este sentido, pues la densidad tiene que ver precisamente con la manera como construimos un contexto, una contextualización holística. En este libro de la interpretación de las culturas, Gertz precisamente dice que la mirada del etnógrafo sería aquella que puede distinguir en cualquier contexto cultural cuando alguien hace un guiño y cuando alguien tiene un tic, por ejemplo, y cuál es el significado de ese guiño.
Esta perspectiva teórica, en mi caso particular, la he articulado en dos conceptos clave. Uno es la comunicación y otro el sentido, que retomo de la propia propuesta de Weber. De hecho, pues quienes estudiamos comunicación en el momento que yo lo hice, creo que la propia perspectiva teórica de Weber fue uno de nuestros grandes parteaguas en tanto definimos la comunicación como el proceso de producción social de sentido y el sentido como una construcción intersubjetiva que orienta y fundamenta la acción social. Todo esto en el diálogo de las dimensiones estructurales y subjetivas de la vida social, que en mi caso particular son precisamente las que me han permitido hacer ese tránsito entre movimientos e instituciones. Con esto a lo que me gustaría llevar es que precisamente no se trata de un debate de métodos cualitativos versus cuantitativos, porque finalmente la etnografía también puede dialogar con un enfoque metodológico cuantitativo. En mi propio curso de etnografía digital vemos una interrelación de la etnografía para crear variables y diseñar encuestas, por ejemplo, pero el propósito de esas encuestas no es comprobar una hipótesis, ni establecer una relación entre variables, sino justamente apostar por esa ciencia interpretativa de la que nos habla Kertz desde la década de los 80. En este sentido, pues la etnografía es un método que surge en una disciplina que construye un tipo particular de ciencia, esta ciencia interpretativa en búsqueda de significaciones, y que eso igualmente está situado en este paradigma epistemológico interpretativo y no en el otro positivista. Igualmente no es mi propósito calificar ni uno ni el otro, ay sí, por favor, se me olvidó, ni es que el positivista sea mejor o peor, simplemente son diferentes maneras de hacer investigación, y lo que sí quise enfatizar es la etnografía no dialoga con ese paradigma que piensa la investigación en torno a variables, que busca comprobar una hipótesis, sino más bien esta ciencia interpretativa que además viene muy de la mano también con transformaciones en el campo de las ciencias sociales de la última década. Pensemos, por ejemplo, en la investigación feminista que se hace a partir de la experiencia o desde la propia experiencia, la investigación en torno a las emociones, que ha sido también un giro en el pensamiento latinoamericano en las últimas décadas. En ese sentido, pues la etnografía es un método que dialoga bastante bien con esas propuestas de investigación. Y si pudiéramos definir el método de la etnografía, si nos preguntaran al salir de esta sesión qué es la etnografía, bueno, pues yo propondría estos 5 puntos muy básicos. Uno, irnos a la propia etimología y decir que la etnografía se compone de 2 palabras griegas, ethos, que es pueblo o raza, y grafo, que significa escribir. Entonces, pues sería la escritura sobre los pueblos y las razas, y pues evidentemente eso nos lleva a un debate muy clásico sobre la etnografía, cuando precisamente los etnógrafos vivían de manera muy diferente a las sociedades que estudiaban. Ahí también hay una diferencia con la sociología, por ejemplo, que desde los inicios se enfocó en el estudio de las ciudades industriales. La etnografía, pues, se construyó desde esa distancia, desde el antropólogo que vivía en esas ciudades industrializadas, pero viajaba a otros continentes, a otras localidades, con sociedades en aquellos momentos básicamente tribales, y desde ahí se construye este método, de ahí viene esa definición. Con el paso de los años, pues se han construido diferentes maneras en las que eso se ha resignificado, y esa distancia, pues ahora se usa también como una premisa para la construcción del conocimiento. De ahí que los antropólogos siempre tratamos de posicionarnos desde esta mirada del forastero, desde la mirada de alguien que ve algo por primera vez y se sorprende frente a eso que conoce, en lugar de dar por hecho o muy conocido aquello que pretende interpretar o explicar. Diría también que es un método de investigación predominantemente cualitativa, y aquí sí habla pues en el nivel de los métodos y no del paradigma de investigación, porque como les comentaba, puede haber interrelaciones también con propuestas cuantitativas. De hecho, en el campo específico de la etnografía digital,
Hay algo que se denomina etnografía cuantitativa y que sobre todo se usa en los entornos de aprendizaje mediados por computadora, el e-learning, y es una propuesta de investigación bastante interesante porque a diferencia, por ejemplo, de los métodos mixtos o de otras propuestas de investigación que todavía se posicionan en esa manera un tanto peyorativa de ver a lo cualitativo cuando hablan de los datos duros, por ejemplo, y los datos blandos. Los datos duros, los datos cuantitativos, los datos blandos, los datos cualitativos. Esta etnografía cuantitativa, dice, finalmente son dos caras de una misma moneda y están en el mismo nivel de validez. A diferencia de esta otra mirada que, insisto, podría parecer que lo cualitativo siempre complementa, pero el conocimiento se produce desde lo cuántico. Entonces, bueno, pues ahí hago este énfasis sobre lo predominantemente cualitativo. Se configura en el desarrollo de la disciplina antropológica, pero en nuestros días pues no se limita a eso. En el propio ámbito de la etnografía digital, yo he tenido estudiantes de disciplinas muy variadas, desde la música, la antropología, el diseño, hasta las más cercanas y clásicas, como pueden ser la sociología o la propia antropología. Su principal técnica de investigación pues es la observación. El etnógrafo o la etnógrafa en cualquier modalidad siempre va a producir conocimiento desde lo que observa, de ahí que uno de las premisas fundamentales del método sea el estar ahí. Y de ahí también que uno de los textos más conocidos de Clifford Geertz sobre la pelea de gallos en Bali, pues es un texto magistral en ese sentido, porque pues básicamente todas las personas dicen, no he estado en Bali ni vi la pelea de gallos, pero gracias a Geertz me puedo sentir como que estuve allí, como si yo lo hubiera vivido. Y ese pues es también una de nuestras premisas para producir conocimiento y para la propia escritura etnográfica. Uno de los desafíos del etnógrafo o la etnógrafa siempre será dar cuenta de ese estar ahí, como lo hace Geertz en ese texto magistral. Y la observación pues se realiza a partir de la construcción de un campo, y este campo no se entiende como el lugar, que ahí también me gustaría pues romper un poco con un lugar común de la etnografía, como que siempre se piensa que el etnógrafo o etnógrafa se desplaza a un lugar y ese lugar es el campo. Digamos, el lugar que queramos, otro país, otra ciudad en el mismo país, o incluso dentro de la misma ciudad. Y el campo, más bien, como lo voy a explicar un poco más adelante, es sobre todo un proceso epistemológico y situado que nos permite establecer coordenadas espaciotemporales. Ahí, en la construcción del campo, creo que es cuando el etnógrafo o la etnógrafa se asemeja mucho más a un cartógrafo que construye su mapa, y a partir de ese mapa, pues transita ese campo y da cuenta de su estar ahí. Si pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, pues ahora sí me gustaría platicarles cómo es que yo he implementado este método de la etnografía, desde la etnografía fuera de línea y en una modalidad más clásica, hasta la etnografía digital. Y pues bueno, previo a esta investigación sobre las iglesias para la diversidad sexual, hice también un trabajo de campo con familias homoparentales, quienes muy generosamente me abrieron las puertas de sus casas, sus espacios en fines de semana. Y en esas conversaciones, en el marco de ese trabajo de campo, y un proyecto en el que colaboraba, fue que me enteré de estas iglesias para la diversidad sexual, en aquel momento en Guadalajara. Pero, pues conforme fui avanzando en la investigación, precisamente me di cuenta que estas iglesias se habían iniciado en Estados Unidos desde la década de los 60, desde el 68, y que desde ese momento hasta la fecha, pues habían construido una pluralización de la oferta religiosa, porque no solamente había católicas y evangélicas, sino básicamente en todo el espectro católico, mormones, en fin, las variantes que queramos imaginar, pero pensadas desde esta modalidad. Y pues también otras religiones, musulmanes, por ejemplo. Igualmente, una característica de los estudios de la religión, personas que desde la espiritualidad construían también una oferta para la diversidad sexual, y pues todo eso me llevó a plantear que esto más bien respondía a un proceso de transnacionalización religiosa.
Si pasamos a la siguiente, Gina, por favor. Y bueno, conforme van viendo la presentación, de igual manera les muestro algunas de las fotografías que he tomado en el trabajo de campo, porque justo como ustedes lo pueden leer en esta diapositiva, en mi caso la fotografía ha sido clave en el desarrollo del método porque ha sido un recurso que me ha permitido construir ese rapport y esa empatía con mis interlocutores. No ha sido únicamente una vía de documentación de lo que yo voy viendo, sino que ha sido una vía de acercamiento, de diálogo, de empatía, y eso me parece fundamental. En ese sentido, pues esta etnografía que realicé en el marco de esta investigación partía justo del encuentro de subjetividades. Cuando yo llegaba a estos espacios y lo primero que me preguntaban pues era, ¿qué haces aquí? ¿No? ¿Qué haces aquí si no eres de la diversidad sexual? Porque, y pues justo esa pregunta del ¿qué haces aquí o por qué vienes? Era lo que me llevaba a posicionarme desde el quiero saber y el quiero conocer, ¿no? Desde una cuestión muy genuina de ir descubriendo, y también en paralelo con esta mirada del forastero de la cual yo les hablaba. Fue una etnografía que podríamos decir desarrollé entre lo sagrado y lo profano, porque así como asistía a las iglesias que conformaban, que en muchos lugares no era un templo como tal, sino una casa que se adaptaba para esas finalidades, también veía a mis interlocutores en las marchas, en el espacio público, manifestándose a favor del reconocimiento de ciertos derechos y libertades. Y pues precisamente esta etnografía en el espacio público se caracterizó por un activismo y defensa de derechos. Realicé trabajo de campo en Guadalajara, en Río de Janeiro y también en la Ciudad de México. Posteriormente, de igual manera, a través de Internet. Si pasamos a la siguiente, por favor. Justo ahí podrán ver una de las iglesias en una casa, y como después de la ceremonia religiosa, pues había un espacio para la convivencia. Tapo los rostros de mis interlocutores porque finalmente el proyecto que ahora desarrollo a partir de mi archivo fotográfico pues me ha llevado también a tener en cuenta otras consideraciones como son la protección de datos personales, y esto de la mano de una política que también ha impulsado mi universidad. Entonces, justo en ese caso nos decían, el rostro es uno de los datos más personales, igualmente hay que protegerlo. Y bueno, se los comento porque justo creo que todo esto es parte de cómo avanza la producción de conocimiento, la manera como las personas que hacemos investigación nos posicionamos frente a esto, y que es algo que hace 10 años que yo tomé estas fotografías, pues no estaba ni en el horizonte de la enseñanza académica de los doctorados, ni tampoco en los propios requerimientos institucionales o discusiones éticas al momento de hacer investigación. Si pasamos a la siguiente, por favor, justo ahí ustedes van a ir viendo algunas de estas cuestiones. Esto fue justo un matrimonio simbólico entre personas del mismo sexo en un espacio público. Les hablo de hace 10 años, justamente hace pues una década, cuando el matrimonio entre personas del mismo sexo no tenía el reconocimiento ni la legalización en muchos países latinoamericanos y de otras regiones, como lo podemos ver ahora. Si pasamos a la siguiente. Igualmente, él es un pastor de una iglesia en Río de Janeiro, que además pues hizo un trabajo activista bastante importante en ese momento, justo para el reconocimiento de estos derechos. Y esto que ahí ven como una iglesia, en otros momentos se transformaba en un espacio para tener mesas de debate, de discusión en torno a los derechos humanos. Entonces, la propia configuración del espacio también era muy interesante. Y si pasamos a la siguiente, ahí van a ver igual otra iglesia de Río de Janeiro con una playera que dice sin prejuicios. Esta diferencia de la otra, pues es una iglesia evangélica, la otra se pensaba más como un espacio interreligioso, sí, con ciertas raíces evangélicas, pero no como esta otra, la iglesia contemporánea. Y en la que sigue van a ver algunas de las consignas con las que las personas de la
iglesia donde estaba el pastor que les digo, tenía una actividad también, una trayectoria más bien como activista muy importante. Ahí podrán ver esto como somos lesbianas, somos cristianas y somos felices, o el Señor es mi pastor y él sabe que soy gay. Si pasamos a la siguiente, ahí les muestro una imagen de judíos LGBT en una marcha de la Ciudad de México y pues vamos viendo, creo que un elemento interesante en mi trabajo también es cómo las propias banderas se van adaptando a las causas en las propias manifestaciones. Si pasamos a la siguiente, podemos ver igual una consigna más personal, en un diseño más personal. Si a Dios le molesta mi forma de amar, que Él me lo diga y luego el no soy un chiste. En la siguiente, lo que les quiero mostrar es precisamente cómo transité de la etnografía a la cartografía. Cuando llegué a la Ciudad de México a hacer mi postdoctorado en la UNAM, precisamente lo que planteé fue hacer una cartografía de iglesias en la Ciudad de México, porque me había dado cuenta que a diferencia de lo que yo había visto en Guadalajara, donde había un peso católico bastante importante, en la Ciudad de México había muchas iglesias evangélicas para la diversidad sexual, un poco más como lo que había visto en su momento en Río de Janeiro, pero al mismo tiempo vi que esa diversidad de iglesias pues rebasaba lo que yo había investigado hasta el momento y como resultado de esta cartografía, que sí está situada espacialmente en la Ciudad de México, quise hacer un ejercicio interpretativo de verlo de una manera pues cartesiana, con 4 ejes. De un lado, las religiones institucionalizadas, donde ahí van a ver esas iglesias que se siguen adscribiendo a ellas, como la Católica Vino Nuevo, una iglesia ecuménica, la iglesia Puertas Abiertas, Misión Cristiana Incluyente, Libre de Paredes, Gracia Incluyente, Gimel Judíos LGBT, Afirmación Mormones LGBT. Y del otro lado, la religiosidad popular, donde destaca sobre todo el culto a la Santa Muerte. Hay varias investigaciones que previo al trabajo que yo hice, pues ya mostraban cómo las personas trans reafirmaban su creencia en la Santa Muerte y al mismo tiempo su identidad. En su momento yo investigué a una persona que me decía, me siento muy identificada desde lo combativo, pero también desde lo estigmatizado, y cómo desde ahí pues se van construyendo otro tipo de significaciones. En el eje de la espiritualidad está la libre congregación unitaria, que más que ser una iglesia es una iglesia incluyente con la diversidad sexual. Es una iglesia también que tiene presencia en otros lugares fuera de México, Estados Unidos, que es donde surge y de ahí se ha ido expandiendo. Y está la cofradía Wicca Luna Azul, que pues también como todo este saberes en torno a las brujas y la magia, y con rituales también enfocados en torno a ello. Y en el último eje inferior están las religiones civiles, donde ahí identifica a un grupo de israelianos LGBT y sus creencias en los marcianos y todas estas cuestiones también muy interesantes desde sus propias identidades y la propia ritualidad que desarrollaban en ciertos espacios públicos de la Ciudad de México. Si pasamos a la siguiente, ahí sí van a ver ya la cartografía situada en la Ciudad de México como tal y cómo básicamente todas están ubicadas en zonas centrales de la Ciudad de México. De hecho, esta cartografía ya en sus dimensiones espaciales me llevó a visibilizar la importancia de un conjunto de iglesias que se situaban en el corredor Roma Condesa, que además pues está muy asociado con ciertos lugares para las personas LGBT, pero también con cierto nivel socioeconómico medio alto, en el que podían pues ser habitados sobre todo por aquellas parejas que no tienen hijos, pero que pueden pagar un departamento y una oferta cultural, gastronómica y de todo tipo como la que hay ahí. Si pasamos a la que sigue, bueno, pues me gustaría hablarles ahora de, insisto, la investigación en la que trabajé en los últimos años, que son los movimientos antigénero contra la ideología de género. Y ahí partir de el concepto, la ideología de género, pues es un término creado por la jerarquía de la Iglesia Católica y apropiado en años recientes por actores evangélicos. Ahí me gusta enfatizar el término de los actores y no a las comunidades creyentes como tal,
para frenar los avances de la agenda feminista y de la diversidad sexual. Estos movimientos antigénero o contra la ideología de género se configuran por medio de un proyecto de conocimiento que se legitima en un esencialismo de la diversidad, de la diferencia sexual, y en consecuencia pues validan como única forma de organización y estructuración de la sociedad la que se sustenta en esta concepción biológica del sexo, y pues además dirían muchas feministas que trabajan con estos feminismos neomaterialistas, pues una perspectiva biológica bastante simplista, y que es justamente aquella que parte de la complementariedad entre la mujer y el hombre en función de un conjunto de roles de género tradicionales. Con esto, y aquí hace también sentido el verlos como un proyecto de conocimiento, pretenden refutar una de las premisas más importantes de la teoría de género contemporánea, que es el hecho que el sistema sexogénero es parte de una construcción sociocultural con fines patriarcales. Parten de este proyecto de conocimiento para accionar distintas estrategias de disciplinamiento social a través del pánico moral, la desinformación y el reconocimiento de libertades y derechos como el de los padres para educar a sus hijos, que es una pues, de las consignas más comunes que se ven en las marchas de estos movimientos. Si pasamos a la siguiente, ahí les muestro una imagen de una protesta de estos movimientos con algunas de sus consignas, por ejemplo, esta contra la imposición de la agenda internacional y el lobby gay, no al marxismo cultural, que además esta imagen pues es muy similar a la del famosísimo libro de Agustín Laje y Nicolás Márquez, que transitó también por varios países latinoamericanos. Si vamos a la que sigue, ahí vamos a ver un poco esta consigna de con aborto no te voto. En la que sigue es una imagen muy interesante porque pues podemos ver justo este dispositivo de la medicina con fines morales, una persona que va con una bata blanca, en realidad yo no podría decir si es un médico, ¿no? Únicamente es el performance del médico con la bata blanca y el pañuelo pro vida, y levantando esta imagen de la Virgen también con el pañuelo pro vida. Evidentemente en este proyecto pues ya la fotografía jugó otro rol, a diferencia de mi investigación anterior, donde yo les decía, bueno, fue mi vía para construir la empatía, el rapport, pues evidentemente en este proyecto más bien la fotografía me llevó a identificar un conjunto de consignas a partir de las cuales pude analizar las diferentes concepciones simbólicas asociadas a este término de la ideología de género, los performances, los rituales y las diferencias que había entre católicos y evangélicos. Si pasamos a la siguiente, justamente en esta investigación lo que hice fue lo que denominé como un triple anclaje antropológico en una perspectiva comparada en México-Brasil, es decir, realicé una etnografía en el espacio público, pero también fue fundamental la antropología jurídica para el análisis de propuestas legislativas, tanto en México como en Brasil, y por supuesto la etnografía digital que había usado desde mi proyecto anterior, porque cuando llegué a hacer trabajo de campo en Río de Janeiro, pues ya había un caminito avanzado gracias a esta etnografía, ya había identificado ciertas iglesias, ciertos espacios, y más bien lo que no sabía al llegar era que la persona que era el líder, el obispo de esta iglesia, con la primera que trabajé en Guadalajara, era el mismo para Brasil, o sea, compartía como la región latinoamericana como tal. Pero bueno, en esta investigación de los movimientos antigénero contra la ideología de género me centré en 4 actores: los religiosos, los parlamentarios, los de la sociedad civil interreligiosa, que aquí pues van a encontrar otras maneras de nombrar este tipo de alianzas. Hay quienes prefieren nombrarlas como ecuménicas. Para mí no responde tanto al ecumenismo porque son alianzas que no estaban pensadas desde lo que los hacía común o desde lo que les permitía establecer un diálogo, sino más bien desde las diferencias, pero que desde esa diferencia necesitaban construir un posicionamiento común. Entonces, aunque pueda sonar un poco disonante, en tanto son grupos cristianos,
Creo que el ecumenismo es algo que no alcanza a dar cuenta de lo que yo vi en el marco de la investigación y el trabajo de campo, y también aquello que denominé como los perfiles ideológicos antigénero en redes sociodigitales, es decir, aquellos que no tienen un nombre propio, pero sí un nombre que destaca cierta postura política. Por ejemplo, aquellos que remiten a lo antiprogresista o a ciertos, había uno, por ejemplo, la taberna antiprogre, que era, pues fue uno de los perfiles que analicé, les voy a contar un poco más adelante sobre ello. Si pasamos a la que sigue, bueno, con lo que ya hablamos de la etnografía, me gustaría ahora justo ir haciendo la particularización en torno a la etnografía digital. Y creo que algo que permite dimensionar mucho la apuesta de esta modalidad etnográfica es volver a las palabras de Clifford Geertz, pero adaptarla al entorno digital. En la interpretación de las culturas, Geertz dice, el lugar de estudio no es el objeto de estudio. Los antropólogos no estudian aldeas, estudian en aldeas. Entonces, esta cita a mí me ayuda mucho para poner en común qué es lo que en realidad hace un etnógrafo digital, porque sobre todo en la pandemia, muchas personas que tenían como resistencia a desinformación en torno al método, que incluso lo veían un tanto de manera despectiva o en una posición siempre inferior a la etnografía clásica, pues como que decían eso de, mi investigación ni tiene que ver con el Facebook, mi investigación ni es de las redes sociodigitales. Mi investigación sí es importante y yo no voy a poder hacer eso en Internet, ¿no? O sea, como que siempre un poco el prejuicio, un poco como este debate del dato duro y el dato blando, hagan de cuenta como que la etnografía clásica era el dato duro y la digital era el dato blando. Entonces, pues en realidad, como lo planteo en esta segunda parte de la diapositiva, las y los etnógrafos digitales no estudian Internet o las redes sociodigitales, sino que estudian prácticas sociales a partir de Internet y de las redes sociodigitales. Es decir, lo importante no es si es Facebook, si es Instagram, si es ahora una aplicación de inteligencia artificial o un sitio web. Lo importante son las prácticas sociales que se generan desde ahí para explicar la realidad social. Si pasamos a la siguiente, lo que me gustaría hacer en la siguiente parte de mi presentación sería justo revisitar este método de la etnografía digital a partir de los fundamentos clásicos para problematizar la centralidad de estos tres elementos. Y precisamente estos tres elementos que analizo en un capítulo de un libro que me parece que Jorge les dejó en un conjunto de lecturas, es resultado de lo que yo fui viendo durante los años de pandemia en los espacios a los que me invitaban a hablar de la etnografía digital, pues como una modalidad que en medio del confinamiento podía parecer prometedora, pero también de mi propia práctica docente en el posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM a lo largo de un poco más de 9 años donde tengo impartiendo este laboratorio. Y bueno, a partir de estos dos elementos fue que me fui dando cuenta de la importancia justo de construir una mirada etnográfica, de pensar la construcción del campo etnográfico a través del poder y también de apostar por una producción de un trabajo de campo que sea sistemático. Y esto también orientado sobre todo a otro prejuicio que identifique mucho de, ay, pues es digital, haces tu etnografía en 2 horas, ¿no? Ya te sentaste en el Facebook y ya la tienes. Y pues yo que salí y me mojé, me inundé, me enfermé, por estar en mi insolé en el campo, o sea, yo sí sé, ¿no? Pero tú ahí en el Facebook 2 horas, como que eso que. Entonces, pues insisto, en realidad lo que les voy a compartir ahora tiene el propósito justo de conocer estos tres elementos y al mismo tiempo de ir combatiendo pues ese prejuicio o esa desinformación en torno al método. Si pasamos a la siguiente, ahí me gustaría empezar precisamente con la construcción de una mirada etnográfica y ahí justo partí del concepto de dispositivo de Deleuze. Jorge es especialista en la temática, así que, bueno, él en su momento, y si es de su interés, pues podrá
compartir un panorama más amplio sobre este concepto de dispositivo, pero para mí me parecía muy importante ver el dispositivo precisamente como lo dice Deleuze, como una máquina que te permite ver ciertas zonas de luz, pero al mismo tiempo pensar en ciertos ejercicios de poder, cómo hay ciertas relaciones de fuerza. Y en ese sentido, cuando hablo de la importancia de construir una mirada etnográfica, es que pienso en estos 4 elementos. Uno, pensar en construir un dispositivo que nos permita visibilizar las prácticas sociales que se configuran por medio de interacciones en textos e imágenes. Es decir, nosotros podemos ver un post donde hay texto e imagen, pero si no tenemos ese dispositivo que nos ayude a ver ahí una práctica social, probablemente no vamos a problematizar de la mejor manera ni de aprovechar las posibilidades del método etnográfico en un gran alcance. El segundo punto tiene que ver con redimensionar el rol de la tecnología, de las tecnologías de la información y de las propias redes sociodigitales en la configuración y el ensamblaje en línea y fuera de línea de las prácticas sociales. En este sentido, yo me encontraba mucho prejuicio, les digo, incluso había colegas que les decían a mis estudiantes, ay, si no tienes ganas de hacer nada, pues haz una etnografía digital. O eso que pasa en el Facebook, que es pura tontería. Y a mí me sorprendía mucho eso porque pues la investigación mostraba cosas muy diferentes. Y en el caso de México, el trabajo de un estudiante que tuve hace unos 2 años es emblemático en torno a eso. Él mostraba cómo, por ejemplo, Facebook era una red importante para las madres buscadoras, para las madres que buscaban a sus hijos desaparecidos, o lo que ya conocemos en términos del activismo y la relación en línea y fuera de línea, pero también en otro tipo de prácticas políticas, de educación cívica, ciudadana, incluso en estas aplicaciones que están enfocadas a evitar el desperdicio de comida y que a través de estas aplicaciones es, yo tengo medio pan de caja y quién me lo cambia por 2 naranjas y cómo a través de eso contribuyen a pues a que menos toneladas de comida se desperdicien al año, hasta aquellos dispositivos tecnológicos, por ejemplo, los sensores de glucosa que podemos tener una medición a través de las aplicaciones, los anillos que monitorean el sueño, en fin, o sea, ¿qué les puedo decir? He visto tantos proyectos gracias a mis estudiantes y en ese sentido, pues les digo, todo esto es el resultado tanto de mi investigación como de mi práctica docente, de los diálogos con colegas, pero siempre les digo a mis alumnos y en los espacios en los que tengo oportunidad de dialogar, el uso que yo le dé a una red o a una plataforma no es el que le tengan que dar a todos, y todos los demás le tengan que dar ese mismo espacio. Y si yo hago una tontería en Facebook, pues no puede decir que todos los demás también lo hagan, ¿no? Entonces, ahí me parece fundamental esto de redimensionar el rol de las tecnologías y de las redes, el ensamblaje de lo en línea y fuera de línea, que ya no es la década de los 90, donde lo que sucedía en Internet se quedaba en Internet, pues no, ahora estamos siempre en esta relación en línea, fuera de línea, y si no, piensen en todas las personas que han perdido su trabajo por haber puesto un tweet desafortunado, ¿no? Ya no podemos decir que lo que sucede en línea ahí se queda, sino que tiene en realidad otras implicaciones. El tercer elemento de este dispositivo se relaciona con encontrar formas de participación que no siempre son sinónimo de interacción. Yo les decía hace un momento, uno de los principios fundamentales de la etnografía es estar ahí a través del cual el etnógrafo o etnógrafa en su diario de campo escribe lo que observa y en nuestros casos, pues, muchas veces no estamos en las manifestaciones feministas que vemos a través de una transmisión online, o puede ser que volvamos incluso a prácticas que ya tuvieron lugar en el pasado, pero que las vemos desde el presente. Y en ese sentido, pues hay que construir esas formas de participación que no siempre son sinónimo de interacción. El estar ahí lo podemos construir desde
todo lo que a mí me genera eso que estoy observando, si es una práctica de violencia, si es una manifestación en torno a garantizar un derecho, si es lo que es. Y ahí esa forma de participación desde la propia subjetividad de quien investiga, me parece que también le da mucho sentido al método. De hecho, Sherry Orner, una antropóloga estadounidense que tiene una capacidad de síntesis envidiable, yo creo que uno de los textos que hacen una genealogía de la propia antropología en las últimas décadas y de los más citados es de ella. Y ella dice, pues precisamente eso, que el etnógrafo o la etnógrafa investiga desde su propia subjetividad, pero además, pues esta subjetividad no entendida como un sesgo en la producción del conocimiento, no entendida como algo negativo que le quita validez desde el otro paradigma a mi investigación, sino más bien como esa posibilidad de conocer de una manera centrada y siempre en diálogo con la reflexividad. O sea, creo que nuestra gran herramienta, quienes hacemos etnografía, es la reflexividad y la vigilancia epistemológica. Y esta forma de participar, que no necesariamente se limita a la interacción, creo que también nos coloca con una manera particular de escribir en términos etnográficos. Así que ahí también hay otro puente con la escritura. Y el último punto precisamente es posicionarse desde la propia subjetividad en el proceso de investigación. Si pasamos a la siguiente, me gustaría hablar ahora del campo etnográfico. Yo les decía, pues aquí es cuando me imagino sobre todo que las y los etnógrafos somos cartógrafos, porque el campo como tal, más que lugar, es una construcción del investigador. No es una ciudad, no es una localidad, sino que es una construcción que se configura o se asemeja a una cartografía, es decir, implica concebir y producir un espacio por el que transitará el etnógrafo, se construye a partir de diferentes sitios de conexión y esto sobre todo es fundamental en el caso de la etnografía digital. Yo siempre les digo a mis alumnos, piensen en esos coloquios o diálogos entre un sínodo y un estudiante y les preguntan cuáles son tus coordenadas espacio-tiempo. Creo que es una de las preguntas más comunes. Y en el ámbito digital eso puede tener una dificultad porque trabajamos con espacios no materiales, con espacios que más bien son móviles, que están multisituados. Y pues en ese sentido este ejercicio de cartografiar y construir un espacio se vuelve mucho más importante. Trabajamos también como muy bien lo señalaba Castells desde hace varios años, con un tiempo que es atemporal, transitamos entre el presente, el pasado e incluso en imaginar el futuro desde esta misma posición o desde este mismo ejercicio. Y la dirección de estos desplazamientos está orientado por relaciones de poder que sitúan en posiciones diferenciadas actores e interlocutores de la investigación. Esta construcción de campo permitirá fundamentar de manera reflexiva las decisiones hacia dónde avanzar en la investigación en relación con las técnicas, los recortes espaciotemporales, los actores, los interlocutores y los espacios de la investigación. En muchas ocasiones mis estudiantes me dicen, es que no sé cómo construir mi campo, no sé cómo puedo delimitar y el ejercicio que hacemos es siempre pensar en los ejercicios de poder. ¿Cuáles son las relaciones de poder que se establecen entre tus actores? Y a partir de esas relaciones de poder, ¿cómo puedes elegir escenarios de la investigación? Y esos escenarios, ¿cómo van conectando con otros escenarios? Y en ese sentido, igualmente, ¿qué recorte temporal podemos hacer? En muchos casos me dicen, no, es que mi pregunta de investigación no tiene que ver con el poder y no es necesariamente que la pregunta implícitamente tenga que ver, sino hacer ese ejercicio de ir un poco más a lo implícito y desde ahí visibilizar el poder como un eje que permita plantear desplazamientos. Esta manera como yo trabajo el campo, la construcción del campo, pues también se inspira mucho en uno de los planteamientos de Sherry Orner, quien habla de la dark anthropology o esta antropología obscura, y que ella dice, pues es la antropología que hacemos en estos tiempos, ¿no? Donde investigamos cosas que son pues bastante pues que ponen muy en entredicho nuestra propia condición asociada a prácticas de violencia,
de vulneración de derechos, de desigualdades cada vez más grandes, económicas y de todo tipo. Entonces, pues en ese sentido, insisto, el poder es una vía interesante para construir este campo. Y si pasamos a la siguiente, ahí vendría el último punto, que es la construcción del dato etnográfico para interpretar y teorizar. En muchas ocasiones se piensa que el diario de campo, con el diario de campo ya acabó la etnografía, ¿no? Y es como que, bueno, pues ya tengo ahí mis datos y entonces ya terminé. Y desde la etnografía clásica, pues vemos que no es así, que el dato etnográfico no consiste en estas descripciones planteadas en el diario de campo, sino que es el resultado de diversos itinerarios de observación. Tampoco es lo que la IR denomina como ejemplos fabricados a la medida, y esto me parece muy importante, porque si bien no es la ciencia positivista, o sea, finalmente la etnografía sí tiene la apuesta por una ciencia interpretativa, entonces ahí la construcción de datos resulta fundamental. Y creo que es cosa que no siempre sucede incluso en los artículos científicos cuando se limitan a dar ejemplos y no a mostrar un trabajo de campo sistemático. Ahí sucedería lo que la IR denomina como ejemplos fabricados a la medida. Entonces, esta construcción del dato etnográfico, pues es el resultado de un trabajo de campo sistemático que se interpreta y teoriza a la luz de los momentos del análisis antropológico, que son las prácticas en su propio contexto, las prácticas en relación con sus esquemas de significación y las prácticas en relación con estructuras sociales. Esto también pues le da otro énfasis u otra perspectiva a cómo se suelen ver los datos etnográficos que dicen son muy chiquitos, son muy locales, son muy específicos. Sí, efectivamente lo son, pero es un dato que en su análisis no acaba ahí, sino que ese dato se coloca en diálogo con esos o con esas dimensiones estructurales de la vida social. Entonces, si pasamos a la siguiente, me gustaría hablar ahora de un proyecto que hice justo usando la etnografía digital y que está publicado en un paper que lleva este título, Mitologías feministas y de la disidencia sexual, de formar sentidos y despolitizar por medio del humor. En este paper lo que hice fue examinar la manera como los memes que en ese paper definí como disciplinarios y que eran memes disciplinarios antifeministas y en contra de la disidencia sexual que circulan en perfiles antigénero en México, construyen prácticas de dominación simbólica que perpetúan modelos de opresión. Seguí la perspectiva semiológica de Barthes para analizar estos memes disciplinarios como mitologías. Esto desde una aproximación teórica analítica en torno a la estructura mitológica de los memes disciplinarios para establecer 3 categorías de análisis, que son igualmente las funciones ideológicas de los mitos o de las mitologías. 1, deformar el sentido; 2, naturalizar el orden de género; y 3, despolitizar los derechos centrales para el feminismo y la disidencia sexual, ya que estos pues son representados en estos memes como una incoherencia, como una ventaja o un privilegio, como un capricho, como un deseo, una falta de inteligencia o de sentido común, así como una contradicción frente a lo establecido por la naturaleza. En este paper, a diferencia de lo que había escrito anteriormente sobre actores políticos, sobre actores religiosos o la sociedad civil, me parecía muy importante mostrar cómo avanzaban estas ideas en torno a la ideología de género como una imposición, como una dictadura, como una agenda relacionada con la Agenda 2030 también, pues desde un recurso muy común en nuestro tiempo como es el meme y desde lo que genera, que es la risa, ¿no? Cuando vemos un meme, pues lo que hacemos es nos reímos, lo compartimos, se viraliza, pero eso que puede ser tan común, tan ordinario en nuestra vida cotidiana, pues lleva una lógica de poder que precisamente tiene estos propósitos de formar el sentido, naturalizar y despolitizar derechos en torno a los cuales ya se había avanzado. Si pasamos a la que sigue, ahí podemos ver algunos de estos memes, por ejemplo, la burla en torno al lenguaje inclusivo, mi cuerpo, mi decisión,
machete al machote, que son consignas que comúnmente se gritan en las manifestaciones, y este de lo hicimos, Patricia, salvamos a las mujeres. Y bueno, es una imagen que también remite a la protesta feminista de los últimos años en México, donde ha habido pues quemas de espacios emblemáticos o pintas en espacios emblemáticos como el Ángel de la Independencia, y todo ello ha generado pues también perspectivas desde la desinformación que estigmatizan esta práctica de protesta feminista, aun cuando México pues tiene un altísimo índice de violencia feminicida. Si pasamos a la que sigue, es otro ejemplo de cómo supiste que soy feminista, lo adiviné. Bueno, pues ahí hay una burla, ciertas estéticas igualmente asociadas al feminismo. La que sigue, podemos ver también pues un meme que retoma una imagen muy viral, pero adaptado a estas otras consignas. Una feminazi llamándome maldito opresor, yo sacado de onda porque el lavaplatos me está hablando. Si pasamos a la siguiente, entonces, bueno, esto me llevó a plantear, siguiendo a Ackman, si las emociones se mueven por medio de la circulación de objetos, lo que ella denomina como objetos de la emoción, por medio de asociaciones pegajosas entre signos, figuras y objetos saturados de afectos como sitios de tensión personal y social, es posible argumentar que los memes antifeministas y contra la disidencia sexual constituyen un objeto de la emoción, cuyas funciones ideológicas se potencian por medio de este humor disciplinario. Por lo tanto, las mitologías que producen generan impresiones que afectan a quienes son oprimidos o dominados por ellas, pero no en relación con identidades individuales, sino de subjetividades. En este caso, subjetividades feministas o de la disidencia sexual. Por medio de ellas también ocurre un proceso de diferenciación que impacta en la despolitización de diversos derechos, tal como ocurre con las mujeres que no quieren ser identificadas como feministas para distanciarse de representaciones como las enunciadas en las mitologías presentadas anteriormente o en las personas lésbico, gay y trans que se asumen o se denominan como de derecha. Con ello pasaría ya a la última parte de mi presentación, que tiene que ver con uno de los proyectos que estoy trabajando en el momento y que es la fotografía como memoria y archivo de un momento histórico. Este proyecto pues también es el cierre de una pues de un énfasis en mi línea de investigación en torno a la diversidad sexual, porque les digo, en paralelo estoy trabajando este otro lado de la bioética laica y feminista, y viendo la medicina también como una institución. Pero el cierre de todos estos proyectos pues tiene que ver precisamente con volver a mi archivo fotográfico, un archivo fotográfico personal, para desde ahí producir conocimiento. Tengo un archivo fotográfico pues que conformé a lo largo de una década, y pienso que pues es momento de volver a las imágenes y ya no tanto al discurso de mis interlocutores o a mi diario de campo por sí mismo, sino a la imagen para construir ese conocimiento. Y con este proyecto, pues lo que me propongo básicamente son estos dos ejes: problematizar la década 2011-2020, que es el periodo de mi archivo, como un tiempo central para comprender las disputas en torno a los derechos de las mujeres y las disidencias sexuales en México, un país caracterizado por el aumento de la violencia feminicida y transfeminicida, en ese periodo temporal que puede no ser demasiado para otras perspectivas históricas, pero pues creo que dialogo más justo con aquellas miradas de la historia del tiempo presente y no de otras miradas históricas que se enfocan en otros periodos. Son 10 años que en lo particular a mí me permitieron ver, por ejemplo, cómo era el avance en el reconocimiento de derechos en torno a matrimonio entre personas del mismo sexo, adopción homoparental, identidades de género, y este giro en las agendas que se hizo desde los propios movimientos antigénero, como la propia agenda feminista se diversificó desde los feminismos que se construyen en diálogo, en alianza con las disidencias sexuales, hasta los feminismos trans excluyentes, por ejemplo, y todo lo que ello ha implicado. Entonces,
para algunas personas puede ser un periodo breve, pero creo que es un periodo que en estas idas y vueltas y en estos cambios que ha habido en las agendas políticas, en la visibilización de actores, pues resulta fundamental para entender justo algo que se hablaba mucho y que se habla mucho cuando se generan leyes que revierten, por ejemplo, el derecho a la interrupción del embarazo en las mujeres, y los derechos no están ganados para siempre, ¿no? Siempre puede haber como una vuelta, un giro, una reversión que nos vuelva a colocar en esos puntos de lucha en los que creímos ya no era necesario volver. Y el segundo objetivo es analizar los repertorios de esta protesta feminista y de los movimientos de mujeres, así como la relacionada con las disidencias sexogenéricas desde sus actores, pero también desde la contraparte que representan estos movimientos neoconservadores. Entonces, ahí en las siguientes diapositivas, lo que vamos a ver, si las podemos pasar como tú lo vayas viendo, Gina, son algunas imágenes en mi archivo fotográfico, pues a lo largo de los espacios que he estado en esta década. Esa foto, por ejemplo, la tomé en Sao Paulo en un momento donde la politización en contra de la candidatura de Bolsonaro pues marcaba la agenda política y pública con esta consigna de el nunca. La que sigue es precisamente una imagen de Mariel Franco, que también pues se convirtió en un signo latinoamericano de la protesta feminista. La primera vez que yo vi una imagen de Mariel en una marcha de mujeres en Ciudad de México, pues fue muy emocionante y muy emotivo porque sabía lo que había implicado en Brasil su asesinato y al mismo tiempo la politización que se construyó desde ahí, la memoria en torno a su legado. En la que sigue, lo que vamos a ver es justo el ángel de la independencia en una de las protestas con las pintas que hicieron algunos de los colectivos y sobre todo, pues destacando esta cuestión del México feminicida. La que sigue igualmente es el ángel de la independencia, con algunas de estas consignas, de ni una menos. Y la que sigue es una imagen tomada en el Palacio de Bellas Artes en septiembre de 2020, no, de 2019 debió ser, que 2020 llega pandemia, donde pues ahí podemos ver el puño levantado, pensando que hay una consigna en torno a la despenalización del aborto, pero fue una manifestación donde una madre buscadora tomó bueno, no era una madre buscadora, estoy mal, perdón, una madre de una víctima de feminicidio tomó la palabra, pues haciendo un llamado en torno al proceso legal que estaba viviendo, y todas las manifestantes empezaron a gritar, él no está sola. Entonces esa mano levantada en realidad remite a esa consigna de no está sola, pero pues con el emblema de los pañuelos verdes y la despenalización del aborto. En la siguiente, es una foto que tomo de espaldas y ahí ya con la conciencia de la que hablaba del tema de los datos personales y el cuidado del rostro como un dato personal, pero que lleva las estéticas también de los feminismos de los últimos años en México, donde las mujeres se presentan con el rostro cubierto para no ser identificadas y con sus, se me fue el nombre de la palabra, con los que hacen las pintas, los sprays con los que hacen las pintas. Entonces, bueno, esa imagen trata un poco de mostrar esa cuestión. Y la última tiene que ver, justo les hablaba de las banderas, ¿no? Esta imagen de esta bandera en una marcha, que fue la marcha del 8M del 2020, donde el color rojo de la bandera mexicana pues se cambia por un color morado, que precisamente es el color asociado a la erradicación de la violencia contra las mujeres y esta consigna de nunca callada, nunca sometida, declarando la guerra al sistema feminicida. Y con ello paso a la siguiente, que es mi última diapositiva, dándoles las gracias por su atención. Les dejo también ahí el enlace de
el sitio web del ISUNAM, donde están pues los libros que he publicado, son libros que están en acceso abierto para descargar en PDF, este coordinado de movimientos antigénero en América Latina, religión, género y sexualidad entre movimientos e instituciones, que una parte de ese libro está orientado también a los movimientos antigénero, formas de creer en la ciudad, donde el espacio, la ciudad como tal es el eje que articula el libro, género y sexualidad en disputa, desigualdades en el derecho a decidir sobre el propio cuerpo desde el campo médico, que una apuesta de ese libro precisamente es ver el derecho a decidir sobre el propio cuerpo más allá del aborto, que es algo que planteo en la introducción. Generalmente, o en muchos casos incluso se asumen como sinónimos: derecho a decidir únicamente es aborto, pero pues el derecho a decidir sobre el propio cuerpo tiene muchas otras dimensiones e implica también muchos otros derechos. El que sigue, que es Bajo un mismo cielo, las iglesias para la diversidad sexual y de género en un campo religioso conservador, donde presento esa investigación de las iglesias. Y finalmente, estudiar el fenómeno religioso y caminos metodológicos, donde pues está enfocado a presentar diferentes métodos cualitativos y cuantitativos para el estudio de la religión. Entonces, pues bueno, todos y muchos otros más de destacadísimos colegas están disponibles en ese sitio web. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Karina. Bueno, muchas gracias, Karina. Tenemos, fue excelente y creo que, voy a decir así, cayó perfecto con lo que venimos trabajando en el marco de los espacios de investigación, y abres un abanico de posibilidades para el trabajo en los estudios sociales de la religión, y obviamente estaremos contando contigo para que nos acompañes en todas esas experiencias. Quedan unos minutos muy cortos, entonces si alguien quiere hacer alguna pregunta, también que la haga muy breve, y un comentario. Y pues para ir cerrando, pero queda toda esta producción excelente. Algunas de ellas las tenemos en físico, que también, si en algún momento alguien las requiere. Sí. Sí, pero fuerte, Yulma, para que quede en la grabación. Bueno, muchas gracias. Mi pregunta de la metodología etnográfica. Todos estos movimientos de género, de la diversidad, podríamos decir que de alguna manera confluyen o se centralizan en lo que conocemos popular o socialmente como el movimiento o el colectivo LGBTQ, bueno, y la sociedad, la bandera de colores. No sé si sería atrevido a decir que se institucionaliza ahí. Leí hace poco un artículo de una comunidad en la región Zapoteca, México, sobre los luxes. Y se desliga de cierta manera ahí porque son de una tradición, según leí, precolombina. Entonces mi pregunta es, ¿cómo desde la etnografía, primero, lograr acceder a un abordaje un poco más seriano, se diría? De estar ahí en situ, de comunidades que viven la diversidad de género más allá de los proselitismos o de la agenda activista. Y segundo, si la brecha digital de alguna manera invisibilizaría esas otras identidades que están por fuera de las centralidades de las grandes metrópolis, de las grandes ciudades, u otros escenarios periféricos como la diversidad sexual en las cárceles, donde no hay internet, pues se supone que no, o en las zonas rurales muy apartadas, o en los cúmulos de personas migratorias pues, que no andan con datos o con internet todo el tiempo. Gracias. Muchas gracias, excelente pregunta. ¿Puedo hablar un poco Sí. el micrófono? Yo creo que el principio, desde mi perspectiva, sería el mismo, y lo digo porque me hizo pensar mucho tu pregunta en algunas ocasiones, que
que asistí varios domingos a un trabajo de campo con personas que creen en, ay, se me fue el nombre de la religión, pero bueno, que tienen creencias no católicas, que no tienen un posicionamiento político o activista en el espacio público, pero que su propia manera de creer por sí misma pues es política, un poco como el caso de los mushes, pero sí asociado a la espiritualidad. Y creo que hacerlo desde una perspectiva muy gertziana implica siempre llegar pues sin el prejuicio y con esta mirada del forastero. Yo siempre se los planteo así a mis estudiantes porque cuando hacemos un trabajo previo de vigilancia y de reflexión epistemológica desde ahí, creo que es mucho más probable que lleguemos hasta con otra expresión facial. Yo siempre les digo, piensen mucho en sus expresiones faciales en el campo y cómo incluso quizá desde ahí se pueden cerrar una puerta, ¿no? Yo tengo en mente mis primeras entrevistas con mis interlocutores. Yo pues crecí en un espacio muy conservador. Cuando hice el estudio de familias homoparentales, era mi primera investigación en torno a cuestiones de diversidad sexual. Y cuando escuchaba algunos relatos de mis entrevistados, cuando yo llegaba a mi casa y hacía mi diario de campo, yo caí en cuenta que había hecho ciertas expresiones que luego notaba un silencio en la entrevista. Y fue cosa de irlo, pero, o sea, para mí era la sorpresa de que era la primera vez que lo escuchaba. Entonces, conforme fui trabajando eso, conforme fui trabajando también mucho esta idea de llegar al campo sin prejuicios, porque pues aun cuando hagamos investigación, insisto, la etnografía es un método donde investigamos mucho desde nuestra subjetividad, todo va a fluir de mejor manera para construir esta mirada del forastero y entonces desde ahí hacer otras preguntas, observar otras cosas. Me acuerdo también mucho que una de mis primeras entrevistas era con un obispo de estas iglesias y pues yo era muy joven y me imaginaba el obispo de la iglesia católica. Y me acuerdo que tardé mucho en decir, ¿cómo me voy vestida? Es un obispo. Y cuando vi el obispo en la plática dije, no, mi formalidad de cómo llegué a la entrevista creo que jugó en contra. Entonces, pensar mucho en estos elementos de cómo construir este rapport, qué puede jugar a favor o no, dejar los prejuicios atrás y más bien darnos el momento de sorprendernos en el buen sentido, no en las caras que yo hacía en esas primeras entrevistas, puede contribuir mucho a esta investigación gertziana o desde esta mirada de Clifford Geertz. Y en torno a la segunda parte de la pregunta de cómo la brecha digital puede invisibilizar otro tipo de prácticas, yo creo que puede suceder, pero quizás sobre todo quedan invisibilizadas en términos de una agenda de investigación, pero no de cómo las personas lo viven. Y pensé mucho en la investigación de un estudiante del doctorado de la UNAM que justo trabajaba en una comunidad de Oaxaca muy marginada, con altos índices de migración hacia Chicago. Y cómo desde esa comunidad había pues se construían estas relaciones de pareja a la distancia entre hombres y cómo justo ese acceso a tecnologías, pues todavía y en otro momento del desarrollo de los teléfonos celulares, permitía pues mantener esas ideas de pareja, de familia, en lo que la persona que vivía en Oaxaca podía migrar a Chicago. Entonces, pues eran casos donde no se requería una gran tecnología, pero sí estaba la posibilidad y entonces se construía desde ahí. Yo pensaría que en estos momentos cada vez pues es menos esa brecha y en relación con estas identidades, porque pues eso también ha venido cambiando y ha disminuido. En el caso de los propios mushes y personas eh, que, que construyen comunidades de ahí, pienso que precisamente las redes sociodigitales han favorecido a que conozcamos mucho más sobre eso, porque pienso que sobre todo identidades como esas son las que ya han de decir, ay, viene otro antropólogo más, otro documental más, ¿no? O sea, son comunidades ya tan estudiadas, que se han generado tantos documentales, que hay tantos materiales en internet, que ya o sea, ahí aplicaría un meme también de la familia tradicional, se conforma por papá, mamá, hijos y el antropólogo, porque ya son muy estudiadas, muy utilizadas y también
Quienes no podemos tener acceso a ello, lo podemos conocer a través del trabajo de campo, de las publicaciones. Entonces, sí, pues esta sería mi perspectiva. No sé si me faltó algo de responder. No, está bien, gracias. Gracias a ti. Vamos a cerrar con el comentario de la profesora Gina. Yo sé que quedan muchos comentarios y muchas Ah, porque preguntas. había alguna otra. No, no. Ah, ok, yo dije, bueno, no alzaron, entonces yo sé que van a quedar porque lo sé, es decir, sé Sí. que hay muchas inquietudes, pero seguiremos trabajando en las propuestas. Dos cositas, Karina. Bueno, ante todo agradecerte. Muy interesante, me encantó tu presentación. Sobre todo porque no es un tema que tengamos tan trabajado en los programas y que siempre es refrescante que tú puedas proponernos esta mirada. Así que estupendo. Eh, Comentarte que también acá hay unos casos interesantes. Tú hablabas, por ejemplo, de cómo habían de alguna forma refugios de personas trans que no encontraban cómo habitar su fe en esa institucionalidad a través de tu esquema cartesiano fabuloso. Lo había visto más en Bourdieu, pero está muy lindo ese cuadro cartesiano. Acá, por ejemplo, en el cementerio central es donde la comunidad LGBTIQ, que es muy creyente, pero que sale de la institucionalidad porque es juzgada en la institucionalidad, manifiesta allí su creencia, su fe, y bueno, nos hace falta investigarla, pero es un lugar privilegiado de la ciudad de Bogotá para poder mirar también esta simbiosis entre creencias religiosas, pero al mismo tiempo la segregación que sufren por ser juzgados precisamente por ideología de género en mayor medida. Y lo tercero, yo sé que es muy osado lo que te voy a pedir, pero solamente plantearnos algunas estrategias del registro. Tú hablabas, por ejemplo, del diario de campo, no es la única herramienta de la etnografía. ¿Cuáles serían esas formas de registro y técnicas en las que tendríamos que ahondar para hacer etnografía virtual? Buenísima pregunta y esto me lleva justo a pensar que hubiera sido interesante compartir la manera como yo en mi investigación lo trabajo y se lo propongo a mis estudiantes, el diario de campo. Lo que hacemos es crear un diario de campo en un libro de Excel. Ah, ok. Entonces, en Excel es donde están los diferentes momentos del método a través de los libros, que podemos crear igual diferentes libros. Entonces, hay un primer libro donde trabajamos la construcción del campo por medio de las decisiones tomadas, las limitaciones espaciotemporales. El segundo libro y en adelante está configurado a partir de los tipos de notas etnográficas que hay, las notas de datos, las notas sistemáticas, las interpretativas, las prospectivas. Generalmente en el curso no llegamos hasta las prospectivas porque además, pues idealmente son aquellas que se generan cuando volvemos a nuestro diario de campo varios años, meses después, que fue un poco el ejercicio que yo hice con las mitologías feministas. O sea, el trabajo de campo lo hice yo creo que unos 4 años, 5 años antes de que el paper se publicara, pero fue volver ese archivo con esa mirada y generar esas notas. Entonces, las siguientes son notas de datos, o sea, esas notas que generamos en las primeras observaciones. Y luego vienen las notas sistemáticas, que ahí lo que yo les propongo es trabajar con base en categorías no analíticas ni teóricas, sino categorías de observación. Categorías que pueden venir de la teoría, pero al mismo tiempo categorías que se construyen en el campo. Entonces, lo que hacemos en el siguiente libro es construir un glosario y esas categorías se definen con base en los observables. Siempre les digo, si tuvieran un equipo de investigación y les dieran a todos las mismas categorías, ¿cómo les dirían lo que tienen que observar a partir de esas categorías? Entonces, están definidas muy en términos de lo observable, pero con el matiz teórico. Y después de esas categorías ya vienen las notas analíticas, que es un poco más el cruce de datos. Lo que hacemos después de eso es un diseño de entrevista etnográfica, que a diferencia de las otras entrevistas, pues tiene como característica principal que los ejes temáticos o las preguntas se derivan de la observación. Y es una entrevista que se puede hacer en un solo momento o a través de modalidades que se han generado en el ámbito del estudio de la etnografía digital, que se abrevian en inglés como el MIMI, que son entrevistas que se van haciendo a lo largo del día.
a través de ciertos detonantes, como pueden ser ciertas imágenes, por ejemplo. Hubo un estudiante que hizo un proyecto muy interesante sobre la alimentación en Yucatán, que es un estado donde hay altos consumos de bebidas azucaradas. Entonces, él les pedía a las mujeres que participaron en la investigación y que ahí coincidía, que eran las mujeres quienes eran las responsables de los alimentos. Bueno, no coincidía, sino más bien no encontró hombres que prepararan alimentos y quisieran colaborar en su investigación, pero les pedía a sus interlocutoras que le enviaran la foto de lo que iban a desayunar. Y a través de esa imagen se iba generando la entrevista hasta la comida, que les decía, mandan una foto de lo que van a comer. Mandaban la foto y así hasta la cena durante una semana. Entonces, esa puede ser una modalidad de entrevista. Lo que hacemos también es, por ejemplo, el uso de softwares automatizados para construir espacialmente otras coordenadas y ver cómo se van moviendo hashtags, palabras clave, actores. Y ahí es donde entraría esta perspectiva de lo que se genera como lo que se conoce como el Big Ethnographic Data. En relación con la encuesta, lo que hacemos es trabajar en el diseño de ciertas variables, comillas variables, a través del propio resultado de la observación. Es decir, como esto que es tu resultado de observación etnográfica, lo puedes llevar a formular una pregunta que te permita tener otro resultado por medio de una cantidad de voces más amplia que la de tus interlocutores en la observación. Entonces ahí tenemos variables de encuestas pues ya estandarizadas o institucionalizadas. Por ejemplo, las encuestas de religión tienen un conjunto de preguntas que son comunes a todas, pero hay otras que se generan desde los resultados de la propia etnografía y se genera el cuestionario en diferentes aplicaciones. La más común creo que son los formularios de Google. A mí me gusta menos los formularios porque pienso que es como un diseño muy cuadrado. Lo que usamos mucho es un sitio web que se llama iEncuesta, donde el cuestionario se diseña a partir del tipo de respuesta a la pregunta y no de la pregunta. Entonces, lo primero que deben tener claro es qué tipo de respuesta es. Y es una muy buena página porque además, pues, se pueden hacer la cantidad de respuestas, de encuestas que se quiera, únicamente está limitada la versión gratuita a 100 cuestionarios. Es decir, esto podría ser un factor relevante, sobre todo si tienen una muestra que sí responda a un universo estadísticamente y que sea mayor a 100, pues ahí sí sería una limitante, pero si es una muestra representativa. Si es una muestra no representativa, 100 cuestionarios puede funcionar maravillosamente bien. Hay también aplicaciones para diseñar encuestas a través de chatbots, que también es muy interesante, y los estudios ahí lo que dicen es que genera mayor cercanía y otras posibilidades de respuesta, sobre todo en las preguntas de respuesta abierta, porque las personas se sienten más en diálogo con otra persona y no necesariamente con una máquina, aún cuando saben que es un chatbot. Entonces, eso genera una vía... Te piden el favor. Ajá, que sea como